ponencias que se han programado en virtud de la comisión encargada de estudiar y analizar el ejercicio del derecho al voto de las personas privadas de libertad sin condena. Esta tarde nos acompañan de la Cámara Nacional Electoral de Argentina el doctor Sebastián Schimmel, abogado secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, y el doctor Manuel Moñi, abogado coordinador general de procesos electorales, ambos funcionarios del tribunal con experiencia en el ámbito electoral y que han participado en numerosas misiones de observación en Latinoamérica, así como seminarios sobre esta materia. En ese contexto, les agradecemos de antemano la disponibilidad que han tenido con el Jurado Nacional de Elecciones para poder participar esta tarde y conocer un poco sobre la experiencia argentina respecto del voto de las personas privadas de la libertad. Esta comisión ha sido compuesta o dispuesta por la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones para poder emitir un informe y una propuesta legislativa al Congreso de la República respecto de esta situación que aún no se materializa en nuestro país. Muchas gracias nuevamente por su asistencia y en todo caso cedemos la palabra a Sebastián, entiendo que primero va a exponer y nos va a compartir un poco sobre su experiencia y luego a Manuel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un gusto y un honor poder compartir este tiempo con esta digna, honorable comisión y con el querido jurado. La verdad es que valoramos mucho que estén llevando adelante esta tarea de este modo y ponemos a disposición nuestra experiencia y para compartirla en todo lo que pueda serle de utilidad. Nuestra historia en Argentina no tuvo este modo de abordaje tan meditado o tan estudiado, sino que fue derivación principalmente de causas judiciales que tuvieron su correlato en una modificación legislativa y posteriormente en una reglamentación, como consecuencia de lo cual vino la aplicación del voto de lo que llamamos nosotros electores argentinos privados de libertad, que está a cargo de la Cámara Nacional Electoral. Para hacer un raconto muy breve, a finales de la década de los 90 hubo algunas causas judiciales que reclamaban, a partir de la reivindicación del principio de inocencia, el derecho a votar de los electores que tenían prisión preventiva, es decir, de aquellos que estaban en cárceles pero que no tenían condenas, no estaban inhabilitados judicialmente. Nuestro código electoral sí tenía una causal de inhabilitación por el mero hecho de estar alojados en un establecimiento de detención. Esto fue declarado inconstitucional, primero por la Cámara Electoral y luego por la Corte Suprema. Pese a eso, como no había habido una reforma legislativa, tuvo una nueva revisión por la Corte Suprema que exhortó al Congreso en el año 2001 a que modificara el Código Electoral. Recién en el año 2003 hubo una reforma legislativa, en Argentina es el número de ley 25.858, sacó la causal de exclusión del padrón electoral para quienes estaban en cárceles pero sin condena, o sea, con prisión preventiva. Y a partir del artículo tercero bis del Código Electoral, se creó un registro especial de electores. Pero, como ocurre siempre en estas circunstancias, nada fue tan inmediato. Lo supeditó a una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo que demoró hasta final del año 2006 en ser dictada, con lo cual a partir del decreto 1291 del año 2006 tenemos un régimen de voto para las personas que están en unidades de detención, en establecimientos carcelarios, sin estar condenadas, es decir, con prisión preventiva o en alguna situación procesal previa a la condena firme. Desde el año 2007, nosotros tenemos elecciones cada 2 años, en años impares, desde el año 2007 entonces tuvo aplicación práctica en Argentina el voto de los electores argentinos privados de libertad, es decir, en las unidades de detención. Grandes rasgos del voto de los presos en Argentina. Lo que está legislado prevé el voto de los presos sin condenas, solo con prisión preventiva. Me adelanto un poquito, hay un nuevo capítulo, también por vía judicial, de presos con condenas
pero sin una inhabilitación especial asociada al tipo penal específico, es decir, una inhabilitación genérica. Eso también está cuestionado, pero no hace al punto que nos convoca hoy, así que lo vamos a dejar. Hablamos hoy de los procesados, los que están con prisión preventiva. ¿Quiénes votan? Los que están con prisión preventiva, alojados en cárceles. ¿Por qué votan en Argentina? Por cargos electivos nacionales. No hay, salvo algunas legislaciones provinciales. Recuerden que en Argentina tenemos un régimen federal, cada provincia se da su propia legislación electoral, salvo algunas provincias en particular. No hay voto para cargos locales, sino exclusivamente cargos nacionales. Esto es presidente y vicepresidente, legisladores nacionales, senadores, diputados, parlamentarios de Mercosur. ¿Cuándo votan? Este es uno de los puntos que tal vez difiere entre nuestras legislaciones comparadas con otros de los países que tienen también voto en las cárceles. En Argentina la elección es toda el mismo día, tanto en las mesas regulares como en las unidades de detención. El día domingo que está convocada la elección, se vota tanto en las escuelas, las mesas regulares, como en las cárceles donde está habilitado el voto, votan los electores privados de libertad. El mismo día no hay voto anticipado, no hay otro periodo de votación, sino que es la misma jornada de votación de 8 a 18 horas. ¿Cómo se conforma el padrón electoral? Eso es el punto clave y tal vez más complejo de nuestra mecánica electoral. La responsabilidad de empadronarlos está en cabeza de la Cámara Nacional Electoral. En Argentina, el registro de electores está a cargo de la justicia electoral, pero el voto de privados de libertad particularmente a cargo de la Cámara Nacional Electoral de modo directo, no a cargo de los jueces de cada uno de los distritos. Y esto implica que es la Cámara Nacional Electoral la que va a recabar la información de quiénes son los ciudadanos, las personas electoras alojadas en cada una de las unidades de detención. ¿Cómo es esta mecánica? Por una parte, en época no electoral, en la época regular, como ahora, tenemos un registro permanente en el cual actualizamos cuáles son las unidades de detención que forman parte de este universo que está alcanzado por el voto de los privados de libertad. Tenemos un registro que es permanente, pero si se crea una unidad de detención, si cambia de estatus, etcétera, tenemos que darlo de alta, registrarlo en nuestro registro de unidades de detención para poder luego recabar la información pertinente. Una vez que eso ya ocurrió, lo que hacemos es una suerte de censo periódicamente. Si bien el registro es permanente, semestralmente hacemos con cada una de esas unidades de detención un censo de internos alojados. Nosotros remitimos, porque esto tiene un mantenimiento en base a la información que ya tenemos, cuál es el padrón que tenemos para que las autoridades de esa unidad carcelaria o de detención nos informen quiénes son sus alojados sobre el padrón anterior. Nos informan nuevos detenidos, nos informan detenidos que ya no están alojados allí. ¿Nos informan solo los detenidos con prisión preventiva? No, ellos nos informan todos los detenidos que tienen en la cárcel o unidad de detención, porque es la justicia electoral la única que va a tener la competencia de definir quién es un elector hábil o un elector inhabilitado o una persona inhabilitada como elector. No dejamos en cabeza de la autoridad carcelaria definir si la persona tiene aptitud o no como elector. La autoridad carcelaria es un auxiliar que nos tiene que informar la totalidad de las personas que están alojadas en esa unidad de detención. Con esa información, la justicia electoral va a conformar los padrones electorales. Se van a conformar al menos 30 días antes de la elección, se le van a informar a los partidos políticos, a la propia autoridad de la unidad de detención para que informe a los internos para que puedan constatar si están habilitados o no para votar. Como les había adelantado, la elección es el día domingo, en la misma fecha que la elección regular. Ese día domingo tiene particularidades porque una elección dentro de una institución carcelaria, por supuesto, tiene una organización que no es igual que en una escuela o en cualquier otra institución, requiere un orden,
una asistencia por parte de la autoridad carcelaria para desplazar, para trasladar a los internos en turnos, de modo ordenado, garantizando la seguridad, garantizando que cada uno de esos internos que está en el padrón y habilitado para votar pueda asistir al sector de la cárcel donde funciona el recinto de votación, el aula con el cuarto oscuro, pero que esto ocurra de modo ordenado, para que no haya una alteración del orden y para que no haya un riesgo de seguridad ni de los propios internos ni de las autoridades de mesa. Entonces, hay ahí un trabajo que es coordinado y conjunto con las autoridades de la unidad de detención. Eso se coordina previamente, pero la responsabilidad primaria de ese día está a cargo de las autoridades de la unidad de detención, que tienen un rol que está previsto en el propio decreto reglamentario como autoridades del comicio. Ya no son autoridades penitenciarias. Recapitulando, votan el mismo día de la elección, votan solo por cargos nacionales, tienen un padrón especial que lo elabora la Cámara Nacional Electoral, permanecen inscriptos en el padrón regular y de origen, esto es, si ellos disponen o si se dispone sobre ellos la libertad el día antes de la elección, se encuentran habilitados para votar en su mesa regular, porque recordemos que su situación procesal es una situación cautelar, no es una situación que cause estado permanente, es una detención preventiva que puede modificarse por una decisión de un juez de un minuto a otro. Entonces no implica la exclusión de su padrón de origen. Es la única situación que tenemos en Argentina por la cual un elector está empadronado en dos lugares al mismo tiempo. Y eso implica que con posterioridad en la justicia electoral hacemos un control muy estricto para ver que ninguna persona vote dos veces. Hacemos un entrecruzamiento de padrones, que por supuesto no ocurre porque es una situación muy particular la del padrón de los presos. Pero es la única situación que exceptúa el principio de inscripción única en el padrón. Mientras tanto, el elector sigue inscripto en su registro de origen. ¿Por qué? Porque hay una renovación muy grande de los internos en las cárceles. Hay una renovación de la población carcelaria que está en estatus de prisión preventiva, que se renueva mucho en periodos de tiempo muy cortos. Y esto tiene una tarea en lo que es la elaboración del padrón que la verdad que es muy exigente. Nosotros hacemos un pedido de información 6 meses antes y cuando mandamos los padrones provisorios 90 días antes para que los controlen, seguramente tenemos un recambio de un 40% de esa información. Y esa es la que se plasma en el padrón que yo les informaba, que mandamos 30 días antes de la elección. Y por supuesto, hay también allí mucho cambio, pero que ya no consigue plasmarse en el padrón, porque hay un momento en el que materialmente estamos imposibilitados de seguir actualizándolo. Un dato más que es importante tiene que ver con la mecánica del escrutinio, los resultados de esa votación en las cárceles. En Argentina se ha pensado que era muy riesgoso o que podía generarles algún riesgo adicional a los propios votantes, generar un resultado de la votación en cada una de las unidades de detención. Entonces se generó un procedimiento por el cual, al finalizar la jornada electoral, ese domingo a las 18 de la tarde, no se hace un escrutinio para determinar cuál fue el resultado de los votos emitidos en la cárcel, sino que simplemente se hace un recuento de cantidad de votos y luego esos votos, sin escrutarlos, sin abrirlos, se remiten a la Cámara Electoral para escrutarlos todos juntos los votos de todo el país, para que no haya posibilidad de que se conozca cómo votaron los internos de una determinada unidad de detención. ¿Por qué? Para preservarlos de posibles represalias. Tengamos en cuenta que los internos que están alojados, los electores de una unidad de detención, están muy expuestos a presión o a represalias o a posibles sanciones por parte de un contexto que ya de por sí es muy coercitivo. Entonces,
La reglamentación buscó preservar el mayor grado de libertad posible en la emisión del voto por parte de esos internos. Y esta es la medida adicional que se adoptó, que no haya posibilidad de un resultado electoral en cada una de las cárceles, sino que todos los votos se recolectan, se trasladan a la Cámara Nacional Electoral y se hace un único escrutinio común a nivel nacional, donde se determinan los resultados para cada uno de los 24 distritos electorales, pero el resultado es común y en la Cámara Nacional Electoral. Un dato más relacionado con eso: nosotros en una única unidad de detención tenemos electores, algunos que están domiciliados, yendo a ejemplos prácticos. Nosotros tenemos 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. En una cárcel que está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, tenemos electores que corresponden a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Entre Ríos, a la provincia de La Pampa. Bueno, cada uno de esos electores vota por la oferta electoral de su provincia de origen. No votan por la oferta electoral de la ubicación de la cárcel, sino por donde ellos están empadronados, para que no haya allí una modificación del cuerpo electoral. Y eso obliga a tener toda una mecánica para poder ofrecer la completitud de la oferta electoral correspondiente a su distrito de origen, al de su domicilio de origen y no donde están alojados. Eso implica, ustedes tengan presente, quienes hayan venido a la Argentina en misión de observación, tendrán presente que Argentina utiliza una boleta electoral, una papeleta electoral partidaria, bastante vistosa, donde cada partido político imprime y provee su oferta electoral. Bueno, en el caso del voto para los electores privados de libertad no es así, sino que se utiliza lo que suelen utilizar ustedes para todos los electores, que es una papeleta única, una boleta única con toda la oferta electoral correspondiente a cada distrito. Entonces la autoridad de mesa le provee a cada elector la boleta electoral que corresponde a su distrito del domicilio, no donde está alojada la cárcel, sino el distrito de su domicilio según el DNI, que no lo sacan del DNI, del documento de identidad, sino que el padrón ya tiene ese dato. El padrón electoral para cada uno de los electores indica qué boleta electoral le tiene que entregar la autoridad de mesa. Es una mecánica bastante compleja, pero que permite garantizar que cada elector vote por el distrito que le corresponde y que no haya una modificación del cuerpo electoral. Y por otra parte, también permite que no haya que no se le otorgue un peso electoral desmedido a las unidades de detención en localidades chicas. Esto también tiene una gravitación. Suele ocurrir que en pueblos chicos se ubica físicamente una cárcel que está principalmente poblada por electores que provienen de otros lugares. Entonces, para que esto no tenga ninguna gravitación electoral importante, cada elector vota por los candidatos de su distrito de origen. Estas son distintas medidas que en su momento se adoptaron al momento de la reglamentación. Yo le voy a pasar la palabra a Manuel para que complemente, para que dé unos números también de cómo se extiende en Argentina la cantidad de unidades de detención y mesas, pero vamos a quedar también para evacuar preguntas y poder acompañarnos en este proceso. Bueno, muchas gracias, doctor. Nuevamente el agradecimiento al Jurado Nacional de Elecciones por la invitación. La verdad que más que amplio lo informado, sí algunas cuestiones muy puntuales para que tengan idea un poco del universo. Estamos hablando hoy de un padrón de aproximadamente 70.000 electores privados de libertad, según la última elección del año 2023. Estos electores, obviamente su gran mayoría son masculinos, con unos 66.000 electores y unas 3.000 electoras mujeres. Nuestro universo de unidades de detención son 306 unidades a lo largo de todo el país. Como mencionaba el doctor, cárceles y alcaidías.
¿sí? En esta cuestión, en esta referencia de los exiguos plazos de detención, nosotros tenemos en nuestro país alojados en comisarías o dependencias policiales, muchos alojados con prisión preventiva, pero los plazos, digamos, son muy cortos para poder ser tomado como un recinto de votación. Vamos, en la última elección tuvimos 384 mesas en todo el país. Vinculado algunas cuestiones para complementar, vinculado al padrón electoral, como mencionaba el doctor, la ley y el decreto establecieron digamos, un órgano emisor primario de la información que son los jueces penales, ¿sí? Quienes remiten a la justicia electoral la nómina de los procesados. Ahora, el decreto reglamentario le otorgó a la Justicia Nacional Electoral determinadas facultades de administración en orden a la complejidad del ámbito carcelario. Y es así que se constituyó, como menciona el doctor, el servicio penitenciario, o, digamos, los dueños de las unidades de detención como fuente de información, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que la ley marca que son los jueces penales quienes remiten información, ¿sí? Otro dato a tener presente en cuanto a la remisión de información y a la confección del padrón es que los plazos son mucho más acotados respecto de los plazos del padrón general, precisamente para poder menguar en alguna medida esta movilidad que tienen dentro de las unidades de detención, ¿sí? Ahí está acompañando el decreto y la reglamentación. Hay que tener en cuenta también que es una cuestión operativa, que se ha planteado el tema de la seguridad de los comicios. Digo esto porque seguramente en su país, al igual que en el nuestro, la seguridad de los comicios está a cargo del Comando General Electoral. Esto son las Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacionales que custodian el comicio. Ahora, esa jurisdicción del Comando General Electoral no ingresa a las unidades de detención. Es por eso que la seguridad de los recintos de votación, llámese cárceles y alcaidías, está a cargo de las autoridades penitenciarias, ¿sí? Por eso esta figura ¿cómo es el? Ay, Sebastián, la figura Sí, el que responsable de el comicio que se responsable, ocupa, exacto, el responsable del comicio, que es la que hace, autoridad penitenciaria que tiene un rol asignado por el decreto, que está a cargo de la organización de ese establecimiento de detención como establecimiento de votación. Y está a cargo de la parte logística organizativa, pero también de la parte de custodia y seguridad. exactamente. Gracias. Y respecto es un tema así importante, la documentación, ¿sí? Como ustedes saben, la mayoría de las personas que delinquen, cuando son aprendidas, no tienen documentación encima. Por ende, corresponde a la autoridad penitenciaria la regularización documental. Ahora, en los plazos que nos encontramos frente a una detención preventiva, muchas veces esto no se da. Y acá les traigo un dato también del porcentaje de ciudadanos inscriptos. En las elecciones pasadas tuvimos una participación del 36% aproximadamente sobre este padrón que les mencionaba de 70.000 electores. Y gran parte de esta ausencia se debe precisamente a la ausencia de documentación en los procesados. Es un dato a tener en cuenta, es un dato que requiere un trabajo múltiple de distintos organismos, sobre todo quien emite la cedulación, ¿sí? Que se pueda prever la regularización de planes documentarios en periodos cercanos al proceso electoral. Y por otra parte, también se lleva adelante un trabajo con las familias de los internos que permite que el día de la elección puedan acercar su documento de identidad
y le permitan emitir el voto a los internos. Eso también es una cuestión a tener en cuenta porque la documentación es un factor clave, obviamente, en nuestro caso, para poder votar. Cualquier ciudadano tiene que estar inscrito en el padrón y tener el documento habilitante, ¿sí? Por otra parte, en el caso, un dato operativo, en el caso de la República Argentina, el voto es obligatorio. Esto obviamente replica en el universo de los ciudadanos privados de libertad. Ahora, esta obligación obviamente no es una coerción para el caso de los procesados, sino que pueden obviamente optar por no emitir su voto. Ahora, en ese caso, la autoridad penitenciaria remite un acta a la Justicia Nacional Electoral, a la Cámara precisamente, indicando a aquellos ciudadanos que no han querido emitir el voto, ¿sí? Y dejando constancia del motivo. Esto tiene que ver precisamente para respetar la voluntad y que los electores no sean, digamos, llevados a votar por parte de las autoridades que organizan el proceso de votación, ¿sí? Yo en principio ese serían algunos rasgos como para complementar, obviamente a disposición para las preguntas que deseen. Muchas gracias, Sebastián, Manuel, por darnos estos datos sobre la República Argentina. Si tenemos preguntas de alguien de la comisión, sí. Buenas tardes, con su venia, señor presidente. A los expertos, a los especialistas, son varias consultas. Me gustaría saber en sí, escuché que el padrón se elaboraba o se terminaba de elaborar 30 días antes de la elección. Para que me confirmen ese dato, por favor. Luego, si nos podrían explicar cómo es que se conforman las mesas de sufragio en las instituciones carcelarias, ¿no? Instituciones penitenciarias. Y por último, si tienen regulado cómo es la propaganda, con relación a la propaganda electoral. ¿Cómo es que se hace esta difusión de propaganda electoral dentro de las instituciones penitenciarias? Sería todo. Bien. Para no olvidarnos, luego seguimos con los otros expositores, pero el padrón, sí, el padrón tiene que remitirse 30 días antes de la elección, independientemente de que se manda el ejemplar de padrón que se va a utilizar, se manda en lo que nosotros tenemos un bolsín precintado con todo el material, que ese se lo va a encontrar la autoridad de mesa el día domingo de la elección dentro de ese bolsín precintado con todo el material. Pero para consulta de los electores, efectivamente, nosotros tenemos que tenerlo finalizado, concluido, cerrado 30 días antes de la elección. Y tiene todo un proceso secuencial de padrón provisorio, remisión, padrón definitivo, remisión. Hay algún plazo anterior que está en la ley, pero que la práctica hizo que nosotros fuésemos conduciéndolo de modo más eficiente. Antes la reglamentación obligaba a hacer comunicaciones postales y en periodos que la práctica mismo hizo que nosotros pudiésemos ajustar esos plazos para llevar un padrón lo más actualizado posible. Y eso, ustedes que están trabajando en un proceso de elaboración normativa, efectivamente llévenlo del modo más pragmático posible desde la autoridad que lo tiene que hacer, que esté lo menos encorsetada posible esa autoridad para poder tener las herramientas, para poder utilizar las herramientas informáticas y comunicacionales más eficientes con el diálogo con quien mejor le rinde, que es la autoridad a cargo de esa unidad de detención, salvo que en la institucionalidad peruana haya alguna autoridad que tenga un registro de detenidos eficiente y al día, cosa que en Argentina, al ser un Estado federal, no lo tenemos, porque las autoridades penitenciarias son muchas
y los registros penitenciarios entonces están a cargo de distintas autoridades. Entonces nuestro diálogo, nuestro intercambio de información, el que más nos rinde es con la autoridad de la cárcel. Y ese intercambio se fue ajustando en plazos y el último padrón lo entregamos 30 días, lo cerramos 30 días antes, y eso es lo que hacemos. Salvo en la ciudad de Buenos Aires, que lo cerramos 3 días antes con un padrón complementario, porque materialmente lo podemos hacer. La cárcel de Devoto, o ex Devoto, que es el complejo penitenciario federal número 1 de la ciudad de Buenos Aires, porque se ha hecho en base a resoluciones judiciales, es esa última salvedad que le hago. Con respecto a las mesas de votación, nuestra reglamentación prevé que las mesas se conforman con hasta 450 electores. En las mesas regulares, en las cárceles funciona similar. Nosotros dentro de las unidades de detención sí tenemos más electores, si eso nos permite, no cerrarlo en 450, sino en cada una de las mesas tener mayor cantidad de electores en base al hecho de que tenemos una menor participación electoral. Como les mencionaba recién Manuel, la participación electoral en las cárceles ronda en este momento un 30%, y es un número exitoso después de un incremento que hemos conseguido en base a un trabajo muy arduo de documentación y de concientización. La participación electoral en las cárceles es baja por dos motivos: por la falta de documentación y por tres motivos: falta de motivación, falta de documentación y recambio de la población carcelaria de modo muy frecuente. Entonces, como la participación electoral estadísticamente es baja, nosotros tenemos mayor cantidad de electores en cada una de las mesas de votación. Eso nos da la cantidad de mesas de votación. Ahora, una vez que determinamos eso, generamos la cantidad de mesas. ¿Quiénes están a cargo de esas mesas de votación? Como les mencioné antes, hay una autoridad que no es la autoridad de mesa, sino autoridad de comicio, que es un funcionario de la unidad de detención penitenciario. Pero quienes están a cargo de la mesa, la autoridad de mesa, que tiene el padrón, que le entrega la boleta de sufragio, que realiza la operación de escrutinio, por más que no hace el escrutinio de los votos, son dos autoridades de mesa que las designa la justicia electoral, y que esa responsabilidad recae principalmente en docentes carcelarios o funcionarios del Ministerio Público de la Defensa, prioritariamente, y si no fiscal. Es decir, funcionarios o empleados públicos que tengan familiaridad con el ámbito carcelario. No pueden ser empleados penitenciarios y no pueden ser los propios electores del padrón penitenciario. No pueden ser en este caso. Como en todo el país sí tenemos electores de la propia mesa, en este caso no pueden ser electores de la unidad de detención. Y tampoco pueden ser empleados del servicio penitenciario. Tienen que ser otras personas, y lo que se ha encontrado es esto: empleados públicos de distintas ramas del servicio público que tienen familiaridad con el ámbito carcelario. Y la última pregunta, que tenía que ver con las campañas: no hay una reglamentación que garantice la presencia de las campañas, pero sí que autorice, que garantice que los partidos que las quieran hacer pueden hacerlas. Lo que prevé el decreto es que los partidos pueden hacer campañas en las cárceles. Ocurre en bastante baja medida. Hay uno o dos partidos. Nosotros, recuerden que en Argentina hay muchas agrupaciones políticas. En general, de nuestro espectro ideológico, que es muy amplio y muy variado, tenemos una agrupación política que suele tener alguna presencia mínima en las unidades de detención. El resto de las agrupaciones políticas no tienen presencia en las unidades de detención. Sí tengamos presente que, al igual que el resto del electorado, recibe información por vía de medios de comunicación audiovisual, y nosotros tenemos mucha presencia porque hay franja horaria, espacios gratuitos
medios de comunicación audiovisual donde tienen campañas. Eso, al igual que el resto del electorado, reciben esa campaña, pero no hay una previsión donde reciban, como pueden recibir en otros países, un folleto con toda la oferta electoral, con una información sintetizada. Eso no existe. Depende de cada partido político y suele no ocurrir. Eso es lo que tenemos. Muchas gracias. Si hubiese alguna otra pregunta, miembro de la comisión. Yo tengo una pregunta sobre el conteo de los votos. Interesante el hecho de que no se cuenten los votos en la mesa, sino entiendo que las ánforas se lacran o se cierran y se derivan a la autoridad electoral. En este conteo ante la autoridad electoral participan las organizaciones políticas con delegados, veedores o alguna persona que pueda verificar el conteo de los votos de cada una de las organizaciones políticas. Sí, así es. Al igual que en las mesas regulares afuera de las unidades de detención, las agrupaciones políticas tienen derecho a designar lo que en Argentina se llaman fiscales partidarios, que son estos, delegados, veedores. Nosotros les informamos una vez que está el padrón, informamos cuántas mesas hay, en qué unidades de detención, y ellos tienen que acreditar fiscales, si lo quieren hacer, tienen que solicitar la acreditación de fiscales ante la Cámara Electoral, al menos 48 horas antes de la elección, para que nosotros podamos, a su vez, informar a las unidades de detención para que les franqueen el ingreso, porque no estamos hablando del ingreso a una escuela regular. Tienen que poder ingresar a una cárcel de modo oportuno y seguro. Entonces, acreditan, se les otorga el poder y pueden de ese modo fiscalizar toda la jornada de votación, incluyendo las actividades de recuento. Esto es, desde las 8 de la mañana, bueno, desde las 7:30 que se instala la mesa y se habilita para todo el control de identidad de los electores, entrega de boletas, llevar el recuento de quiénes son y cuántos son los electores que sufragan, y al momento de finalizar la jornada a las 18 horas, lo que se denomina acta de recuento de sufragios. Como yo les mencioné al pasar, que es muy complejo, lo que se hace es contar cuántos votos se emitieron para cada uno de los distritos. Si según el padrón en esa unidad de detención votaron 100 internos y votaron 70 para el Distrito Capital Federal, 24 para el Distrito Buenos Aires, 15 para el Distrito Santa Fe y el resto para el Distrito de Entre Ríos, tienen que hacer un recuento de las boletas, de las papeletas, para ver que coincida con eso que figura en el padrón, asentarlo en un acta de recuento, presentar en un sobre cada uno de esas boletas en un sobre diferente, y eso es lo que se remite a la Cámara Nacional Electoral con el control y la firma de ese representante partidario. Muchas gracias. Una cuestión adicional. Tres problemas para incrementar el número de votos de las personas recluidas. Documento, motivación y rotación. Por la rotación no se puede hacer mucho porque eso depende de la autoridad judicial, y no sé si ha visto la Cámara algo sobre motivación y la posibilidad tal vez de que el documento no sea físico, sino un control biométrico o alguna cuestión tecnológica que podría habilitar el voto de estas personas que no puedan llegar a tener el documento el día de la elección. A ver, nosotros, a diferencia de ustedes, somos ejecutores de una norma que ya está escrita y con un ámbito de competencia más acotado. La verdad es que sí, si tuviésemos espacio para modificar la norma, en casi todos los puntos habría alguna mejora posible. Con respecto a la documentación, efectivamente nosotros tenemos incluso para testear, con el propio Manuel en su área de procesos electorales, llevamos adelante un programa piloto de biometría que vemos muy plausible de utilizar para superar este problema en las unidades de detención. Hay un segundo problema para examinar, que es cierta resistencia cultural de los internos a este empadronamiento biométrico. No habría que empadronarlos, nosotros ya tenemos las huellas porque contamos con el Registro Nacional Electoral con dato biométrico que viene del Registro Nacional de las Personas disponible.
pero sí cierta resistencia cultural porque tiene que ver con el uso de la biometría en lo que hace a la materia criminal. Entonces hay cierta resistencia. Hay una salida alternativa intermedia que es generar alguna credencial, acreditación, modo de acreditación de identidad específica ad hoc para este efecto, para ese día. Lo podríamos hacer. El problema es que hoy nuestra legislación, ley más decreto, exige presentación de DNI para votar en cualquier lado, en una mesa regular, en los consulados en el exterior y en las cárceles, exige estar en el padrón y presentar el DNI. Y no tiene ninguna excepción a esa exigencia. Entonces no tenemos posibilidad de salvar esa prueba de identidad con otra alternativa, pero sí, esto es posible. Con respecto a la motivación, hay desde cuestiones menores, por ejemplo, hacer la elección otro día que no sea el día domingo, que es día de visita, donde muchos internos prefieren esperar la visita de sus familiares antes que perder el tiempo aguardando para votar, o poner 2 jornadas de votación donde uno pueda eh, compatibilizar distintas actividades. Digo, por poner un ejemplo, eso es posible. Bueno, hay distintas alternativas. Hoy no tenemos nosotros, tenemos la elección el día domingo de 8 a 18, igual que en el resto del país. Ustedes van a tener, entiendo que hoy más tarde, la charla con los colegas de Ecuador. Ellos tienen una elección anticipada. Permiten poner otra dedicación de toda la articulación del aparato institucional para dedicarse a la elección en las unidades de detención. Nosotros no tenemos esa posibilidad porque la elección es el mismo día domingo, igual que el resto. Bueno, un punto a atender es eso, hacerla diferida, no muy diferida, tal vez la misma semana, tal vez el domingo anterior, pero se puede resultar muy útil para cuestiones logísticas, pero también para cuestiones culturales como esta. Y no sé si me olvidé de alguna parte de la pregunta. No, muchas gracias, Sí, si Sebastián. si me permiten simplemente agregar una cuestión que tiene que ver con una cuestión práctica, y es que ustedes habrán escuchado los números que yo les mencioné sobre un padrón nacional de más de 37 millones. Estamos hablando de un universo de 70.000 ciudadanos. ¿A dónde voy con esto? La verdad que son las agrupaciones políticas las que también deben colaborar con el incentivo y la publicidad dentro de las unidades de detención. Como verán con estos números que les mencionaba, no son números que a nivel nacional puedan incidir en un resultado. Eso, la verdad, no colabora con la tarea de concientización que uno quisiera. Pero sí es un dato a tener en cuenta el trabajo conjunto con las agrupaciones políticas que permita esto, desde la entrada de las agrupaciones para brindar capacitación e información, como así también el hecho de la presencia de fiscales que tampoco se observan en gran cantidad. Y sí hay algunas cuestiones menores, y es que desde la autoridad electoral lo que se hace es, a través de convenios con distintas organizaciones vinculadas al ámbito penitenciario, llámese la Defensoría del Pueblo, llámese la Procuración Penitenciaria, se establecen algunas charlas o algunos cursos al interior de las unidades, ¿sí? A manera de concientización y brindar información. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra al presidente de la comisión, el doctor Willy Ramírez. Bien, nuestro agradecimiento y reconocimiento a don Sebastián Schimmel y a don Manuel Moñi por su vasta y reconocida experiencia, valga la redundancia, acerca de estos importantes temas como son el ejercicio real o el ejercicio verdadero de los derechos políticos de las personas privadas de su libertad, pero que aún no cuentan con una condena, o en el
o en el caso que nos ocupa, al menos en nuestro país, que no cuentan con una condena definitiva, ¿no? Porque hacia eso vamos nosotros. Porque pueden estar condenados en primera instancia, pero apelaron y está pendiente la resolución de la segunda y definitiva instancia, ¿no? Vean, en nuestro país hay un gran porcentaje de la población carcelaria que no cuenta con una sentencia, ni siquiera de primera instancia. Y dentro de ese porcentaje hay un gran sector que es gente inocente. O sea, no basta con que se les haya privado de la libertad, que ya es un derecho fundamental, muy importante, por cierto, creo que es el eje central de los otros derechos fundamentales, sino que además se le está privando de otro derecho muy importante también, que es el derecho de la participación política. Y estamos hablando entonces de derechos fundamentales no cumplidos, que no se están cumpliendo. O sea, el Estado mismo es el que vulnera o es el que restringe el cumplimiento de importantes derechos y libertades fundamentales de las personas. Ahora, no hay una ley que prohíba que estas personas puedan hacer uso y disfrute de estos derechos, ¿no? De elegir y ser elegido, al menos. No existe una norma en nuestro país. Pero no hay una norma que garantice tampoco esto. Y hacia eso vamos, a que se garantice o a que se positivice en la norma que estas personas, que si bien están privadas de su libertad, pero al no estar condenadas aún o al no contar con una condena definitiva, todavía tienen pues algunos derechos que sí pueden ejercer. Pero nos hemos topado con la cruda realidad. Y esto que sirva para reflexionar, porque en algunos casos, y estamos viendo, las realidades son bastante parecidas. Y en el caso puntual nuestro, no tenemos, aunque parezca mentira, data actualizada. Una cosa o una información es la que maneja el Poder Judicial, que es el que maneja los procesos y es el que condena. Vean, ¿eh? Ellos tienen una información. Otra información tiene el Instituto Nacional Penitenciario, que así se llama acá la institución del Estado que maneja las penitenciarías y que depende del Ministerio de Justicia, o sea, del Poder Ejecutivo. Ellos tienen otra data, que no necesariamente coincide. Pero sorprendentemente, el Poder Judicial, cuando nosotros pedimos información, le pide o repite ante el INPE. Oiga, INPE, ¿me puede dar esta información que me están solicitando? Cuando se supone que quien debe tener la información es el Poder Judicial, porque es él el que procesa y es él el que condena, porque hay un código de ejecución penal en nuestro país que, como su propio nombre lo dice, ejecuta las penas. Entonces, algo no anda bien en la estructura misma del Estado. Otro pequeño problema, gran problema, ¿no? Una persona cuando es privada de su libertad
sea procesado, sea condenado, lo primero que hacen es retenerle el documento nacional de identidad. ¿Cómo se identifica el día de la votación? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo acredita ser quien dice ser? Ahora, la respuesta inmediata sería control biométrico, sí, pero las cárceles en nuestro país tienen bloqueadores de Internet que son tan potentes, aunque parezca mentira también, que hasta bloquean a las casas de los vecinos. Las familias que viven cerca de las cárceles no cuentan ni con televisión, ni con internet, ni con cualquier otra comunicación que tenga soporte en el internet por estos bloqueadores. Entonces, la única solución es jalar cable o llevar la información precargada. Entonces, vean, suena bonito, ¿no? En la letra, en la literatura, porque le podemos poner todos los artículos habidos y por haber, pero para ejecutar realmente esto, antes que nada ya se nos están presentando algunos inconvenientes. Entonces, ¿de qué sirve que se avance por un lado en el tema normativo o legislativo cuando en el tema de la realidad y en el tema tecnológico, puntualmente hablando, no se avanza tampoco? Eso a modo de reflexión, y ahora que estamos conociendo la realidad de Argentina, esto nos está sirviendo sobremanera para ver, por un lado, que sí se pueden hacer elecciones el mismo día, al igual que todos los ciudadanos, ¿no? El mismo día de la elección. Dos, que no necesariamente tienen que ser los funcionarios penitenciarios, como estábamos pensando, porque se nos había sugerido también que sean los propios internos, ¿no? Y que sean los delegados, los cocineros que tienen cierto estatus, etc. Pero hay que ir viendo, pues, las diversas realidades, al menos de nuestros países hermanos, para ver todas estas experiencias, nutrirnos de ellas y ver qué podemos hacer al respecto, porque tenemos de por medio el cumplimiento o la efectividad o la efectivización, dirían otros, de tan importantes derechos como son el derecho o los derechos de participación política. Está levantando la mano, creo, el expositor. Muchísimas gracias nuevamente, y si algo tuvieran que añadir, con el mayor agrado, porque nos estamos nutriendo, ¿ya? Nos estamos nutriendo esta tarde, y finalmente decirles que a nombre del Jurado Nacional de Elecciones, el pleno del mismo, muchísimas gracias, y estamos también a vuestra entera disposición en todo lo que ustedes consideren pertinente. Muchas gracias. Con la venia, presidente, le quería robar un minuto más para no dejar de pasar un punto más que me parece relevante, por lo menos en nuestra experiencia argentina, que es la determinación de a qué universo de unidades de detención va a alcanzar el reglamento o el régimen de voto carcelario, llamémoslo. En Argentina nos pasa que tenemos un régimen de voto que el decreto reglamentario establece unidades de detención de ejecución de la pena, pero con cierta flexibilidad que, como mencionaba el doctor Mogni, nos permitió incluir alcaidías, y luego con la ampliación del voto en general a los menores de edad hemos incluido instituciones de menores, y hay una cierta flexibilidad que hace, como mencionaba también él antes, que en este momento estemos en 300 unidades de detención. Y eso,
que tiene su virtud, no deja de tener también su desventaja. De esas 300 unidades de detención, nosotros debemos tener al menos 20 o 30 en las cuales tenemos menos de 5 internos empadronados y alojados. Y sin embargo ya forman parte de nuestro universo de unidades registradas, y en esas unidades entonces habilitamos mesa, y para un padrón de 5 internos, de los cuales a veces a la fecha de la elección quedan 2 y con suerte vota 1, tenemos que hacer todo un despliegue logístico de seleccionar autoridades de mesa, de hacer un envío y remisión de material. Entonces, no pierdan de vista, porque esto finalmente tiene un factor de costo-beneficio y de inversión del Estado, de ver a dónde ese recurso que uno está poniendo en esos electores, no lo está poniendo en otros electores, y van a maximizar otro aspecto del sistema de votación. Entonces, traten de ser lo más eficientes posibles en la determinación de a qué área del régimen carcelario o penitenciario van a apuntar, porque luego esto tiene un reclamo de quienes están en comisarías, de quienes tienen detención domiciliaria, de quienes están alojados en por ejemplo, un regimiento militar transitoriamente. Bueno, hay una casuística que suele ser similar en nuestros países y que presenta nuevas instituciones que no estaban previstas, y que uno tiene que tener claro cuál es el límite, o al menos saber hasta dónde puede llegar. Y un segundo punto muy vecino a esto: tengan presente que cuando se establece un régimen de voto para los internos alojados en una institución carcelaria, uno tiene que tener también una respuesta en lo posible para el personal penitenciario, que muchas veces por los turnos, por las distancias, no puede concurrir a su mesa de votación a ejercer su voto. Y el Estado a veces le está dando mayores facilidades a ese interno que está preso, sin condena, pero preso por una situación que un juez valoró suficientemente para tenerlo detenido, y a veces nos olvidamos de darle una respuesta jurídica, una alternativa a esa autoridad penitenciaria que lo está custodiando. Nosotros en parte tenemos una respuesta para ese personal de custodia en un padrón complementario, pero no para todo. Y es un reclamo que nos suelen hacer. Ustedes que están todavía en la elaboración de la norma, les transmito la experiencia para que lo tengan presente al inicio. Muchas gracias, Sebastián. Nuevamente el agradecimiento a nuestros ponentes de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, el doctor Sebastián Schimmel, y a Manuel. Muchas gracias por su tiempo y será otra oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias. Un gusto, gracias. Hasta luego.